Ya, les doy la bienvenida, chiquillos y chiquillas. Les digo que me da mucho gusto verlos de nuevo a ustedes y vamos a empezar con la clase de esta semana, que como ya se comentó, va a ser de retroalimentación de la guía referente al contenido con el que hemos estado trabajando. Antes que eso, les tenía pensada esta actividad para que activemos la mente, para que pensemos la misma que la de la semana pasada, que no se pudo resolver. ¿Alguien se acuerda o alguien podría decir qué número es el que viene acá? Un 2. ¿Un 2? Ya, esa respuesta. ¿Por qué es un 2? Es que no sé, porque esta cuestión lo vi hace tiempo y la respuesta daba 6. Ya, pues, esa es la respuesta. Entonces era un 2, po. Sí, era un 2. Pero nos está preguntando qué va acá, en el signo de pregunta. ¿Y usted qué dice? ¿Que va Un 6. un 6 o un 2? Un 6. Ya, ahí sí, ahí estamos re bien. ¿Ya? ¿Y cuál es la justificación de por qué esta respuesta es un 6? ¿Qué es lo que Está está, multiplicando. qué está multiplicando? Va súper A bien, ver, va súper, súper es bien. que no sé cómo hacer una explicación a esta vez. 9 por 8, 72. ¿Ya? ¿Está bien? Después va bajando 8 por 7. Bueno, Sí, muy bien. 9 por 8 da 72, 8 por 7 da 56, 7 por 5 por 4, 20. Es que de ahí se sale de la regla, po. Claro, se Porque salta 5 por un 4 número. es 20. Claro, claro, porque acá, Pero ahí, acá está ahí veíamos, falta el 4, po, sí, porque pasa del 5 al 3. claro, Entonces sí, claro, veíamos que fallaba, porque 3 por 5 acá debería ser 15, ¿cierto? Pero es porque acá hay un salto, porque acá se come falta el el 4, 4. ¿cierto? Pero alguien podría decirme, y está súper bien la respuesta, ¿vale? Alguien podría decirme que en verdad lo que estamos haciendo es multiplicar el número por su antecesor, po. ¿Cuál es el antecesor de 9? ¿Cuál es el 8. antecesor de 9? Es el 8. 9 por 8 da 72. ¿Cuál es el antecesor de 8? Es el 7. 8 por 7 da 56. ¿Cuál es el antecesor de 7? Es el 6. 7 por 6 da 42. ¿Cuál es el antecesor de 6? Es el 5. 5 por 6 da 30. ¿Cuál es el A verdad, antecesor po. de 5? 5 por 4 da 20. ¿Y cuál es el antecesor de 3? El 2. Pues 2 por 3 2. ahí da 6. ¿Ya? Por lo tanto, súper bien, vale. Ya, la verdad es que este ejercicio ha causado demasiados problemas. Yo lo estoy haciendo en segundo medio, hasta en cuarto medio, a los chiquillos les cuesta mucho. Por ejemplo, en segundo medio no han encontrado la respuesta, porque todos dicen que debería ser lo que dijo la bala al principio, que al multiplicar estos dos llegábamos al de arriba, pero nadie pensaba en el antecesor. Y cuando les hago ver que acá falla, que debería ser 15 acá les explota la mente y la verdad es que se rinden, ¿ya? Pero súper bien, hay que trabajar con el concepto de antecesor, y lo que estamos haciendo es multiplicar cada número por su antecesor para obtener la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, súper bien, bien vale, felicitaciones. Eh, bien. Vamos a avanzar entonces. Respecto a los consejos con los que se trabajan estas clases online, eh, el consejo es hacerse un horario, buscar un espacio tranquilo para trabajar, avanzar a su propio ritmo. Esto es para evitar estrés, para evitar presiones extra, que muchas veces nos comparamos con nuestro compañero y vemos que al compañero se le hace mucho más fácil avanzar y eso nos frustra, nos provoca tristeza, ¿ya? Pero es importante reconocer que cada uno de nosotros tenemos distintos ritmos y es importante respetar esos ritmos, ¿ya? Y lo otro es comunicarse con los profes. Si es que tienen alguna duda, si es que tienen alguna pregunta, puede hacerlo. Vale, usted tenía una duda que me la mandó ahí por Classroom, yo se la respondí, le di mi número por si es que quiere profundizarla. ¿Le quedó clara? Era Sí. era un ejercicio que usted no pudo hacer de la guía anterior, pero bueno, era un poco complicado, pero al final era como una suma de fracciones, creo, la cuestión no era más allá de eso. De repente las letras hacen que nosotros nos compliquemos más, pero estamos re bien. Sobre el objetivo de esta semana va a ser seguir representando situaciones matemáticas mediante el uso del lenguaje algebraico. Recordamos que el énfasis de esta clase va a ser
enfocado en el tema de el álgebra y de resolver la guía con la que habíamos estado trabajando, que era la primera guía del segundo semestre, la que ya se envió, ¿ya? Vamos entonces a hacer un repaso general. Vemos que llega la Aileen, que está por ahí. Vemos que está también la Vale Laura, que son personas que no habían estado conectadas en clase, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor van a estar un poco perdidas y entre todos podemos ayudarles a recordar los contenidos con los que estamos trabajando, ¿ya? Entonces, ¿alguien se acuerda o alguien podría comentarle a las chiquillas qué es el álgebra? La Cata o Vale, ¿podrían decir qué es el álgebra? ¿O Brandon? Es que el álgebra en sí, ay, no sé cómo podría definirlo, pero tiene, Con sus es que palabras. tiene hartas terminaciones, ¿Sí? ¿Sí? dependiendo de los conjuntos que tenga. Que hay que ir por parte, po. ¿Cómo? No ¿Cómo? sería Hay el que ir lenguaje por básico. parte. Claro. Cata, perdón, ¿qué dijo usted? Para mí el lenguaje algebraico es el uso de letras y palabras a la vez Ya, muy bien, muy bien. entre el cálculo. Tal como dicen las chiquillas, la Vale y la Que Cata, son combinaciones. eso es, son como combinaciones de letras y números. Yo creo que todos y todas ustedes han visto en algún libro que de repente están trabajando con números y sale una letra, ¿ya? Y eso quiere decir que estamos trabajando con álgebra. Álgebra es trabajar como letras y números y nos permite hacer situaciones generales, porque cuando uno pone una letra, quiere decir que en esa letra puede ir cualquier número, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve, para generalizar situaciones. Y también hablamos de que el álgebra era como un lenguaje, ¿ya? Entonces, bueno, acá están las ramas de la matemática, podemos ver que está la aritmética, que nos servía para sumar y restar cosas, las probabilidades que se ven en el colegio, ¿cierto? La estadística, que es ordenar datos, la geometría, que son las figuras geométricas, la circunferencia, el cuadrado, etcétera, el cálculo, que esto se ve mejor en la universidad, y está el álgebra, que es una parte importante y que sobre eso estamos trabajando, sobre el álgebra. Recuerde, es un lenguaje, es mezclar las letras con los números y nos permite generalizar situaciones. Y es por eso que ustedes, cuando vayan a la universidad, se van a encontrar con textos así, ¿ya? Que a simple vista parecen jeroglíficos, parecen letras bastante extrañas, pero que si ustedes entienden un poco el álgebra y el lenguaje algebraico, ustedes van a ser capaces de interpretar lo que acá se quiere decir. ¿Ya? Yo no quiero que ustedes ahora lo hagan, pero sí que entiendan el concepto y la utilidad del álgebra. A lo mejor esta frase se puede escribir en un texto demasiado grande, pero se puede escribir con palabras, ¿ya? Sin embargo, acá se sintetiza, acá se compacta usando el lenguaje algebraico. Y para todo es que existe signos, existen estos símbolos, por ejemplo, el símbolo igual, símbolo menor, menor igual, mayor igual, símbolo distinto, etcétera. En matemáticas van a encontrarse con distintos símbolos, ya que significan distintas cosas. Por ejemplo, esta A, que es como una A al revés, significa para todo. Esta E, que es como una E, la de A también, significa que existe, hay implicancia, equivalencia, etcétera. Hay un lenguaje que ustedes están empezando a conocer y que la idea es que más adelante sean capaces de familiarizarse con él, ¿ya? También hemos trabajado con los conjuntos numéricos, que también se representan con símbolos, conjuntos los naturales, los enteros, los racionales, los reales, los complejos. Esto no lo hemos trabajado todavía porque se ve cuando ustedes son un poquito más grandes, pero lo importante es saber que están, ¿ya? Que están ahí. Es importante saber que cada una de estas palabras o de estos símbolos representa conceptos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá esta letra E significa pertenece a un conjunto. Entonces, en vez de escribir pertenece a un conjunto, alguien puede escribir esta letra E y la idea es que la otra gente sea capaz de entender este lenguaje, ¿ya? Entonces, lo más importante del álgebra es la siguiente frase. A un número desconocido se le puede asignar cualquier letra para poder referirnos a él, ¿ya? Y de esto sí que estamos acostumbrados y estoy seguro que si yo le pregunto a Aileen, ¿está Aileen o no? Buenos días, Aileen, ¿está? Ya parece que no la encuentro.
Hola, Vale Labra, la Vale Labra está o no? Para Sí, hacerle. profe, estoy Buena, aquí. vale, si es que vamos a indagar a ver si es que usted puede responder. Pero si es que estoy tratando de referirme a un número desconocido, ¿qué letra le asignamos generalmente? Una A, puede A ser. una ¿O no? incógnita. ¿Qué letra le ponemos a la incógnita? Sirve cualquier letra, pero usualmente trabajamos con una letra. En matemáticas se trabaja mucho con una letra. La A, la X, no sé. No, la X. La que más veo, la X. La X. Generalmente en matemáticas es como encuentre la X, despeje el valor de X, y cuando nos encontramos con esto quiere decir que es un valor desconocido, ¿ya? Entonces cada vez que nos queramos referir a un valor desconocido, podemos usar la letra X, ¿ya? Puede servir, le reitero, puede servir cualquier letra, puede servir la M, puede servir la N, o cualquier letra que a ustedes se les ocurra, pero usualmente se trabaja con la letra X, ¿ya? Entonces, si es que yo a un número desconocido, vamos a hacerle la misma pregunta que hicimos en la clase anterior, a la Vale Labra. Vale, si es que yo a un número desconocido le llamo X, ¿cómo le llamaré al doble del número desconocido? ¿Cómo llamaría usted al doble de ese número desconocido? Sí. Doble. ¿Cómo? No ¿Ya? tengo idea. ¿Ya? ¿No importa? No importa, ¿vale? No hay ningún problema. Brandon, ¿usted podría ayudar a la Vale? Ya, pues Brandon, si esto lo vimos en la clase anterior, no sea tan aterrador. Si, si yo a un número desconocido le llamo X, ¿de qué manera puedo llamar al doble de ese número desconocido? Puede ser la Doble X X. y el Doble X. Doble 2X. de X. El doble de X sería 2 por X, ¿ya? Porque si X es el número, si yo lo multiplico por 2, estoy hablando del doble. ¿Ya? Entonces, de eso se trata lo que estamos haciendo ahora. Nosotros tenemos palabras escritas en nuestro lenguaje, y la idea es que seamos capaces de escribirlo en lenguaje algebraico, es decir, usando letras y usando números. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, cuando alguien quiere decir el doble de un número, nosotros lo podemos escribir como 2 por X, ¿ya? Porque de esta manera nos estamos refiriendo a un número que no sabemos cuál es, pero estamos trabajando con el doble de ese número, ¿ya? Y de la misma manera, si es que a nosotros nos entregan un término algebraico, nosotros podíamos escribirlo como lenguaje natural, y en este caso nosotros lo llamamos el triple de un número, ¿cierto? Porque si es que algo se multiplica por 3, nosotros estamos hablando de que es el triple, ¿ya? Y así. La idea es que ustedes en su casita puedan hacer todos estos ejercicios. Hay algunos que son un poco más complicados que otros, pero lo importante es que se vayan familiarizando con esto. Nosotros ya lo trabajamos en la clase anterior, así que no nos vamos a detener tanto, porque tenemos que hacer repaso respecto a los términos algebraicos. Nosotros tenemos términos algebraicos. En el álgebra existen términos algebraicos que se definen como un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de una multiplicación o división, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de término algebraico, dice menos 3 por a elevado a 4. En cada término algebraico nosotros somos capaces de distinguir un signo, de distinguir un coeficiente numérico y un factor literal. El signo puede ser positivo o negativo. El coeficiente numérico va a ser el número, el valor numérico que tenga este término algebraico. En este caso va a ser el menos 3, porque eso es un número, el menos 3. Por lo tanto, el menos 3 va a ser nuestro coeficiente numérico. Y nuestro factor literal, la palabra literal viene de letras, ¿ya? Por lo tanto, el factor literal van a ser las letras que tenga nuestro término algebraico, claro. ¿Ya? Y acá hay una observación importante, que si no está escrito el coeficiente numérico, nosotros vamos a asumir que es el número 1. Por ejemplo, cuando alguien dice a elevado a 5, acá no tenemos un coeficiente numérico, no hay un 3a elevado a 5, no hay un 4 ni un 2, ¿ya? Cuando no se escribe nada, uno asume que está escondido el número 1, que se está multiplicando, ¿ya? Ya, eso es un valor importante, un dato importante. Entonces,
en resumen, en los términos algebraicos nosotros tenemos factores literales y coeficientes numéricos. Los factores literales van a ser las letras y los coeficientes numéricos van a ser los números, ¿ya? Y acá vimos ejemplos donde, por ejemplo, acá en el primer ejemplo el coeficiente numérico va a ser el 5, porque 5 es el número, y las letras van a ser un i al cuadrado, ¿ya? Porque estas son las letras que tiene nuestro término algebraico. Y acá trabajamos con distintos términos algebraicos. Lo ideal es reconocer rápidamente los coeficientes numéricos y los factores literales, ¿ya? Entonces esto tiene que reconocerse muy rápidamente. Y así como tenemos término algebraico, que es lo que acabamos de trabajar, también tenemos expresiones algebraicas, ¿ya? Una expresión algebraica es cuando tenemos distintos términos algebraicos que se están sumando o restando, ¿ya? Entonces, recordemos, nosotros acá tenemos términos algebraicos y cuando tenemos más de uno, nosotros podemos, que se están sumando y restando, nosotros los podemos clasificar en monomios, en binomios, en trinomios o en polinomios, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un término algebraico, se le llamará monomio. Entonces, todos los que vimos acá arriba, todos los que vimos acá, son monomios porque tienen solamente un término algebraico, ¿ya? Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno y acá hay otro, ¿ya? Y bueno, cuando tenemos dos términos algebraicos se le llamará binomio, cuando tenemos tres se le llamará trinomio, y cuando tenemos más de tres se le va a llamar polinomio, ¿ya? Así que, bueno, esto es el contenido que hemos trabajado hasta ahora. Acá creamos unos ejemplos. La idea es que nosotros seamos capaces de crear unos ejemplos de monomio, binomio, trinomio, etc. Y bueno, eso es lo que hicimos en la clase anterior. Y lo que me interesa que hagamos esta clase es, voy a ver si es que les puedo compartir. ¿Ven la guía o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. La guía que se envió, bueno, la que se recibía hasta ayer, es la guía de expresiones algebraicas, del lenguaje algebraico, ¿ya? Y hay una pequeña introducción que nos dice lo mismo con lo que hemos trabajado, o sea que el lenguaje algebraico sirve para generalizar situaciones. Y acá vemos dos ejemplos. Por ejemplo, esta expresión de acá dice A es igual a pi por r al cuadrado. Esta es la fórmula que nos dan cuando somos chiquititos para calcular el área de una circunferencia, es decir, cuánta superficie ocupa una circunferencia. Y vemos que acá hay letras. Acá hay una letra, acá hay otra letra. Y acá nos dice qué significan estas letras, donde la A grande corresponde al área de la circunferencia y la R corresponde al radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces el valor de R puede cambiar, porque el radio, ¿se acuerdan lo que es el radio de una circunferencia o no? La mitad de un círculo, del diámetro. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, acá lo que yo estoy haciendo es dibujar un radio, porque lo vamos a señalar con rojo mejor, porque es la mitad del diámetro, ¿cierto? Y es la distancia que hay entre el centro de la circunferencia y cualquiera de los bordes de la circunferencia, ¿ya? Así que, por lo tanto, acá tenemos un radio, y de esta manera, con esta expresión que tenemos acá, nosotros podríamos calcular el área de cualquier circunferencia, ya sea una circunferencia chiquitita o una circunferencia grande. Lo único que necesitamos es saber el valor del radio, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, que ya sabemos que es 3,14 infinitos decimales, y eso nos va a entregar el valor del área de la circunferencia, ¿ya? Así que, bueno, acá tenemos una expresión. Tenemos acá términos algebraicos y de esta manera se puede generalizar esta situación del área de la circunferencia. Acá vemos otro ejemplo, abajito, respecto al perímetro del cuadrado. El perímetro de la figura es como que nosotros con una regla, por ejemplo, sumemos todos estos lados. Vamos a sumar este lado, más este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Vamos a sumar los lados y eso nos va a dar el perímetro, es decir, el borde, el contorno. Por ejemplo, es como cuánta lana vamos a necesitar para rellenar el contorno de la figura, ¿ya? Eso es el perímetro, si es que estamos trabajando con lana. Y esta expresión que tenemos acá nos indica el perímetro de un cuadrado. Dice 4 por A, donde A
corresponde al lado del cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener un lado, nosotros vamos a tener un cuadrado del lado A, y para calcular el perímetro nosotros vamos a multiplicar 4 veces esta A, es decir, 4 por A, porque estamos sumando A más A más A más A, ¿ya? Entonces esa es la idea, que nosotros con expresiones algebraicas podamos generalizar situaciones. Acá podemos generalizar el perímetro de cualquier cuadrado. Ya, y los ejercicios que tenemos acá, estos eran los ejercicios de la guía de la semana anterior. Es, por ejemplo, los que ya hemos trabajado. Hay muchos de los que ya hemos trabajado. El doble de un número. A ver, ¿quién me puede ayudar? Ailín, ¿está por ahí Ailín o no? ¿O la Damaris? Sí, profe. Buena Damaris. ¿Me ayuda entonces? ¿Cómo podría decir el doble de un número? El doble de- Era. Si un número era X, Ejemplo, X. No me acuerdo, profe. ¿sí? Ya, un número era X. ¿Y cómo será el doble de ese número? 2X. 2X, muy bien, Ailín, muy bien, ahí, 2X, ¿ya? Y de esta manera nosotros expresamos de manera algebraica nuestro término, nuestra frase que estaba escrita como el lenguaje natural. El doble de un número entonces va a ser 2X. Vamos a escribirlo acá, con rojito mejor. Ahí sí. Profesor, ¿Sí? el profesor Felipe ya pasó la lista. Yo creo que sí, porque ya se conectó, pero no sé la verdad. Es que lo que pasa es que a mí no me llegaba el correo o sea, no me llegaba el link a mi correo. Yo cuando lo vi recién me pude meter. Ah, ya, vamos a hablarlo, pues voy a... Dame, trate de acordarme después de esta clase ya para enviarle un mensaje ahí a Felipe, ¿ya? Ya. Para que no se me olvide. Ya, entonces, el doble de un número lo expresamos como 2 por X. El triple de un número, ¿cómo será? ¿X o no? 3X, muy bien, Aileen. 3X, ¿ya? La mitad de un número, ¿cómo expreso la mitad de un número? X partido en 2. Muy bien, X partido en 2, porque si yo una pizza la divido en 2, tengo la mitad, ¿cierto? Entonces, X partido en 2, esto lo pueden escribir como fracción o como operación, como ustedes quieran, ¿ya? Pero eso es la mitad de un número. Un número al cuadrado, eso también ya lo trabajamos, ustedes pueden escribir X al cuadrado, o pueden escribir X por X, que da lo mismo, ¿ya? A aumentado en B, ¿cómo podríamos escribir A aumentado en B? A más B. A más B, muy bien, A más B. Eso es A aumentado en B. A disminuido en B, ¿cómo sería? A menos B. A menos B. Facilito, pues la guía está demasiado fácil. Ya, acá se empieza a complicar un poquitito porque nos está preguntando por un número par. ¿Cómo yo puedo generalizar? ¿Cómo yo puedo escribir un número par? Ay, ¿cómo era? ¿Cómo Como se...? 2, 4, X más 6. X o no. Muy bien, No, Cata, ¿cómo son era? 2, 4, 6, 8, esos son los números pares. ¿Y cómo yo lo puedo generalizar? ¿De qué manera yo puedo encontrar siempre un número par? Sumando, multiplicando. Multiplicando. ¿Qué expresión o qué Sería característica 2, tienen los números 2K. pares? ¿Cómo? 2K. Ya, No, muy bien, muy bien. Puede ser 2K, 2M, 2X, lo que usted quiera, pero vamos a anotar 2K. Súper bien, porque de esta manera nos aseguramos que vamos a encontrar un número par, ¿ya? Porque, bueno, los pares son múltiplos de 2, ¿ya? Y acá tenemos lo que me acaban de mencionar, son múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el 8 yo lo puedo escribir como 2 por K, siempre y cuando K valga 4, ¿cierto? Porque ahí me va a dar 2 por 4 me va a dar 8, ¿ya? Entonces, de esta manera uno puede escribir cualquier número par. Los números pares, tal como menciona la Vale, se pueden escribir aquí como 2K, ¿ya? Y asimismo, ¿cómo se escribirá un impar? 2K más 1.
Muy bien, perfecto. Pues 2K más 1. 2K más 1. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre tenemos par, impar, par, impar, par, impar, par, impar. Y si tenemos un par, esto simboliza un par. Lo que tenemos acá es un par. Y si le sumamos 1, necesariamente vamos a llegar a un impar, ¿ya? Y lo mismo funcionaría si es que le restáramos 1. Por lo tanto, 2K menos 1 también nos asegura que llegamos a un número impar, ¿ya? Porque 2K llegamos a un par, pero si le restamos 1 o le sumamos 1, entonces nos movemos hacia un impar. Así que súper bien. Y para finalizar, el triple de X aumentado en el doble de Y. ¿Cómo yo puedo escribir esto en lenguaje algebraico? Sería 3x Muy bien. sumado por 2y. Muy bien, Cata, la felicito. 3X más 2Y. De esta manera, lo que hicimos fue expresar esta situación que estaba en lenguaje algebraico, o sea, el lenguaje natural, y lo expresamos en lenguaje algebraico. Así que súper bien, chiquillas, esta tabla se rellenaba como lo acabamos de hacer, y no tenía mayor complejidad más que la de los números pares e impares, que yo creo que era un poquito complicada, pero tampoco era demasiado. Así que súper bien. Esa era la primera parte. La segunda parte, tal como ya lo hablamos, era encontrar coeficientes numéricos y factor literal de estos términos algebraicos, ¿ya? ¿Qué es lo que eran los coeficientes numéricos? Dijimos que eran los números y que era la factor literal, eran las letras. De esta manera, por ejemplo, acá el coeficiente numérico va a ser 25, porque tiene el número 25, y las letras van a ser m por n, va a ser mn, y ya está listo este ejercicio, ¿ya? Cata, ayúdeme, ¿cuál va a ser el coeficiente numérico acá? El 4, El 4, muy bien, ¿y cuál va a ser el factor literal? el acá, La letra K, acá de kilo. súper bien, la K de kilo, ¿cierto? Ya, y así, acá, ¿cuál va a ser el coeficiente numérico? Por acá ya se complica un poco más, ¿cuál va a ser? 2/5. 2/5, muy bien, porque esos son los números que están acá, 2/5, y las letras van a ser el x al cubo, x cubo por y por z cuadrado, ¿ya? Entonces, bueno, de esta manera se rellenaba este cuadrito. Y para finalizar nos queda el último, que estaba acá abajito, dice MNO. ¿Cuál va a ser el coeficiente numérico acá? El 1. 1. El 1, muy bien, tal como se especificó, cuando no tenemos coeficiente numérico, nosotros podemos asumir que está el número 1. ¿Y cuál va a ser el factor literal? Bueno, van a ser todas las letras, M, N o P, ¿ya? Así que súper bien. Y para finalizar, lo último que nos quedaba era valorizar estos términos algebraicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a estas expresiones que son generales les vamos a asignar números particulares. ¿Cuáles van a ser estos números? Tenemos que acá nos dice que el A va a valer 3 y que el B va a valer 2, ¿ya? Por lo tanto, vamos a escribirlo grande, el A es igual a 3 y el B es igual a 2, ¿ya? Estos son la regla que nos dan en las instrucciones. Por lo tanto, si en la primer término decía 5 por A por B, nosotros podemos escribir 5 por A por B, pero en vez de escribir A, vamos a escribir 3, porque el A vale 3. En vez de escribir B, vamos a escribir 2, porque el B vale 2. ¿Ya? Y enseguida simplemente calculamos. 5 por 3 por 2. ¿Cuánto es eso? 5 por 3 da 15, 15 por 2 da 30, y de esta manera se resolvía, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría expresada el siguiente ejercicio? Dice 3 por A menos 2 por B. ¿Qué debo hacer? 3 por 3 menos 2 por 2. Muy bien, 3 por 3 menos 2 por 2. ¿Por qué? Porque cuando decía A, nosotros escribimos un 3, y cuando decía B, nosotros escribimos un 2, ¿ya? Porque las instrucciones nos dan esos valores. Bueno, y después el resto es fácil, 3 por 3 da 9, y eso le vamos a restar 2 por 2 que da 4, entonces 9 menos 4, eso nos va a dar el resultado de 5. Chiquillas, me interesa más que la Vale y que la Cata, me interesa que Brandon, que la Eileen me pregunten si es que no van entendiendo, que la Vale Laura, la Damari, chiquillas, ¿se entiende lo que estamos haciendo o no? Sí, se entiende. Yo sí, porque estoy callado Sí. porque estoy aprendiendo. Ya, Sí, qué yo entiendo un Qué poco. bueno, me encanta escuchar que están entendiendo, ¿ya? Bacán, bacán, esa es la idea, y esa es la idea de hacer este tipo de clase igual, que ustedes vean que las guías que se les envían no son tan complicadas,
¿ya? Así que para que podamos ahí resolverla. ¿Quién me puede ayudar? Ojalá que no sea ni la Vale ni la Cata, porque les agradezco mucho que participen, pero voy percibiendo que ya captaron la idea. Pero de las otras chiquillas y chiquillos, ¿quién me puede ayudar con el tercero? Este está sencillito. ¿Quién me puede ayudar con ese? ¿Qué tengo que anotar? El 5 ¿Ya? 5, ¿qué más? por 3. Muy bien, súper bien, Eileen. Y otra vez por 3, ¿no? ¿O no? Y lo dividimos por 3, porque está dividido por 3. Ah, ya. Está dividido por 3, ¿ya? Entonces, la Eileen, en vez de escribir el A, prefirió escribir un 3, porque eso tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, por eso decía 5 por A, pero ella escribió 5 por 3, y todo eso se dividía por 3. Y bueno, 5 por 3 da 15, y si lo dividimos por 3 nos da nuevamente el número 5, y ahí está resuelto ese cuadrito. ¿Ya? Y así se resolvían. Habían algunos un poco más complicados, a veces había que elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, a al cuadrado, ¿cuánto será a al cuadrado? O a elevado 2, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Serían como... Sería lo mismo que 3 elevado a 2. ¿Y cuánto es 3 elevado a 2? es- Es 9. Es 9, porque nos indica, recuerde, la cantidad de veces que vamos a multiplicar el número de abajo, ¿ya? Entonces, bueno, de eso se trataban estos ejercicios, no estaban tan complicados, y durante la próxima clase, antes de que esto se nos corte, vamos a terminar esta tablita y vamos a ver más ejercicios que salen en la PSU referido a esto. Así que esto se va a cortar, les mando un abrazo, les agradezco por la participación. Hay muy buena conexión hoy día, así que bacán, chiquillas, sigan así, motívense harto, ¿ya? Saludos, Vale Labra, que se viene integrando, y un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Chao, Chaito. profe. Hasta la próxima. Chau. Chau.